Bienvenidos de vuelta al planeta de Delfos, seminario 1. Esta es ya la cuarta clase que estamos juntos, o el cuarto video, según lo estén viendo, siguiendo las clases, o según lo estén viendo porque lo están viendo y se están divirtiendo con él. Aunque hay gente sí. ¿Se pueden divertir con la filosofía? Bueno, la cuestión es la siguiente. Por lo menos yo me divierto con la filosofía, así que si ustedes están acá, me están siguiendo porque quieren, es que se están divirtiendo. Y los demás que tienen que seguirme porque los obliga, espero que a pesar de eso se estén divirtiendo. Ahora vamos a lo que vamos a hablar en el día de hoy. La vez anterior hablamos de lo que soy, de lo que quiero llegar a ser y de los problemas que implica cuando niego esa capacidad de poner en acto lo que tengo en potencia. Hablamos de la desesperación, hablamos de muchas cosas. Y la vez anterior, particularmente a la anterior, hablamos acerca de las capacidades racionales del alma. Pero en vez de decir qué era ser racional, lo dejamos en suspenso porque, como les dije, yo no tengo videos sobre este tema. Vamos directamente a hablar de la relación entre cuerpo y alma, pero hoy en día vamos a hablar qué implica esa racionalidad y particularmente vamos a hablar acerca de cómo esa racionalidad tiene que ver con la afectividad. Vamos a hablar de alguna manera de inteligencia emocional. Porque ser racional implica muchas cosas. Implica la capacidad de conocer la verdad y preguntarme el por qué, como antes se los expliqué. Pero también implica la capacidad de apetecer un bien, de ir hacia una meta, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en ética, y de hecho también tengo videos al respecto, tienen toda una lista de reproducción sobre ética, si ustedes quieren chequearla, o bueno, nada. Pero siempre que hablamos en ética, hablamos de la ética del arquero. ¿Qué significa? No solamente porque en ética tiene mucho que ver el tema del equilibrio, y si ustedes siguen viendo mis videos van a ver que el tema del equilibrio y el medio y el equilibrio es una noción que les voy a repetir muchas veces. También tiene que ver este equilibrio con buscar una meta. O sea, cuando yo soy un arquero no es que le disparo la flecha porque sí, sino que busco un blanco. La flecha busca un blanco. O sea, buscamos un bien, estamos mirando hacia un objetivo. Nadie se mueve porque sí. Y si ustedes empiezan una dieta o empiezan a querer comer sano, siempre van a querer comer sano o empezar una dieta porque tienen un objetivo. O cualquier cosa que ustedes empiecen, la van a empezar porque quieren hacer algo. O sea, hasta incluso el hecho de salir por la vida a caminar sin ningún sentido tiene un sentido. O sea, los medievales decían que la causa de las causas es el fin, ¿no? El finis est causa causarum. Todos nos movemos por algo. El tema es que, ¿por qué nos movemos? ¿Sí? Dante hablaba de aquel amor que hace que se muevan el sol y las estrellas. Dante, me refiero a Dante Alighieri, el que escribió la Divina Comedia. Y él estaba hablando del amor de Dios y probablemente estaba hablando de que Dios creó todo por amor y que todo mueve a la creación del mundo. Porque sin ese amor, sin que haya una voluntad que quiera que las cosas existan, las cosas no existirían. Pero no vamos a hablar de la voluntad divina acá, sino que vamos a hablar de nuestra racionalidad, que nuestra racionalidad no solo implica el conocimiento, o sea, no somos el señor Spock, ¿no? Por más que a Sheldon le encantaría no tener emociones, es que tenemos emociones y tenemos que poder manejarlas. De hecho, es muy interesante cómo el personaje de Sheldon en The Big Bang Theory pasa de no poder comprender las emociones a ser una persona que comprende sus emociones, aprende a empatizar con los demás. O sea, My husband, Dr. Sheldon Cooper. Sheldon. Well, did you finish? Great job. Thank you, Dr. Fowler. I have a very long and somewhat self-centered speech here, but I'd like to set it aside. Yeah. Because this honor doesn't just belong to me. I wouldn't be up here if it weren't for some very important people in my life, beginning with my mother, father, Meemaw, brother and sister, and my other family, who I'm so happy to have here with us. Is that Buffy the Vampire Slayer?
I was under a misapprehension that my accomplishments were mine alone. Nothing could be further from the truth. I have been encouraged, sustained, inspired, and tolerated not only by my wife, but by the greatest group of friends anyone ever had. I'd like to ask them to stand. Dr. Rajesh Koothrappali, Dr. Bernadette Rostenkowski-Wolowitz, astronaut Howard Wolowitz, and my two dearest friends in the world, Penny Hofstadter and Dr. Leonard Hofstadter. I was there the moment Leonard and Penny met. He said to me that their babies would be smart and beautiful. And now that they're expecting, I have no doubt that that will be the case. Thanks, Sheldon. I haven't told my parents yet, but thanks. Oh, sorry. Don't tell anyone that last thing, that's a secret. Howard, Bernadette, Raj, Penny, Leonard, I apologize if I haven't been the friend you deserve. But I want you to know, in my way, I love you all. And I love you. Thank you. Hay todo un arco de este personaje, una evolución muy interesante. El problema de las emociones es algo que ha atravesado casi toda la filosofía. Es cierto que hoy en día es más terreno de la psicología, pero la filosofía también se encarga de pensar en las emociones. ¿Y por qué en este seminario donde estoy hablando de salud, de cuerpo y alma, me detengo a hablar de las emociones y de la inteligencia racional? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de razón no solo hablamos de este tema de conocer la verdad, sino también hablamos de apetecer el bien. Cuando se estaba hablando de Dios y el amor que hace mover el cielo y las estrellas, nosotros adentro nuestro también tenemos esa capacidad de buscar cosas, ¿sí? ¿Y por qué las buscamos? Porque tenemos una voluntad que quiere, una voluntad que ama, porque las cosas de alguna manera nos afectan y generan una respuesta. Entonces, cuando nosotros hablamos de apetitos en filosofía, estamos hablando de nuestra respuesta frente al bien. Estamos hablando de cómo nosotros apetecemos ese bien. Y cómo nosotros apetecemos ese bien, lo apetecemos de varias maneras diferentes, porque tenemos en la realidad distintos tipos de cosas. O sea, no es que tenemos una sola cosa que nos está tentando. O sea, en nuestra vida hay distintas cosas, ¿no? Están los bienes materiales, los bienes espirituales, los medios para encontrar las cosas. O sea, nos movemos dentro de un ambiente que constantemente está interactuando con nuestros afectos, ¿sí? Nos está afectando y nos está proponiendo cosas para que nosotros reaccionemos. Ahora, como sabemos, las emociones son un poquito difíciles, no son tan sencillas. Las emociones son difíciles de manejar. Es que el alma, como dice Platón, es como un carro alado. O sea, Platón compara el alma con un carro alado, en el cual está tirada por dos caballos, uno blanco y uno negro. El tema es que el blanco es el caballo noble, que busca las alturas, que busca los bienes arduos, ¿no? El caballo que tiene esta noción de conseguir las cosas, mientras que el negro es el que busca las cuestiones más sencillas, ¿no? Que busca los placeres. Y muchas veces estos dos caballos, que vendrían a ser el apetito
irascible, el que busca las cosas arduas, y el apetito concupiscible, el que busca las cosas placenteras, están en choque. Y de hecho Platón les dice que ese choque y ese desacuerdo entre las pasiones es lo que hace que el alma termine cayendo de la llanura de la verdad, donde está contemplando las cosas, e encarnada en un cuerpo. Platón pertenecía a la corriente filosófica del dualismo. ¿Se acuerdan que hace un video atrás yo les hablaba acerca de este tema? Y el dualismo justamente se prueba porque hay muchas veces de que el espíritu está presto, pero la carne es débil. O sea, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas, pero no podemos. Pero también es cierto que muchas veces nuestras pasiones están completamente desordenadas, no las podemos manejar. Por lo menos intentamos manejarlas, pero no podemos. Y también, a lo largo de la historia, hubo como dos visiones extremas, así como yo les conté acerca del dualismo y del materialismo, hubo dos visiones extremas acerca de controlar estas pasiones. Obviamente que nosotros, ya les puedo adelantar, nosotros vamos a tratar de hacer una especie de justo medio entre dos extremos, pero primero les voy a contar estas dos versiones de cómo controlar las pasiones. De un lado vamos a empezar por el extremo más tranquilo y más relajado. De un lado de este espectro, o sea, yo estoy acá en el medio, me voy a poner acá. De este lado de este espectro está la postura epicúrea. Los epicúreos vendrían a ser los filósofos del Hakuna Matata. O sea, esos filósofos que es como vive la vida y déjala vivir sin preocuparme, sin tener que pensar en las cosas. O sea, realmente los epicúreos son los filósofos que vos querés tener cerca cuando tenés una fiesta. Porque ellos decían, no me tengo que preocupar sobre el tema de las emociones y cómo controlarlas. No me tengo que estar preocupando constantemente acerca de mantener un equilibrio. Sí tengo que contemplar, y esto es lo bueno de los epicúreos de ese momento, o sea, si bien eran un tipo de filósofos hedonistas, o sea, que buscaban manejarse por el placer, los epicúreos tenían una sola regla. Si vas a disfrutar, que no te afecte al día siguiente. O sea, si vas a tomar vino, evita la resaca. O sea, detenete a la copa que vos sabés que no vas a tener resaca. Y si vas a tener resaca, aunque tomes una sola copa, no la tomes. O sea, esa era la única regla que tenían, que era la regla de la templanza. Pero más allá de eso, los epicúreos eran, busquemos el placer, vivamos la vida, no hay mañana, ¿de qué nos vamos a preocupar? O sea, un ejemplo perfecto es esa frase que dice carpe diem, o sea, vive el día, aprovéchalo todo. Y esta filosofía tenía como esa idea de, bueno, demos rienda suelta a nuestras pasiones. Si lo sentimos, está bien. Ahora, el problema con esto, nuestras emociones pueden no estar en contacto con la realidad y pueden nublarnos el pensamiento. O sea, seguir la opción epicúrea es muy tentador, pero incluso en El Rey León, Simba tiene que dejar el estilo Hakuna Matata de vivir para volver y reclamar su tierra y su trono y su reino, para volver a poner las cosas en orden. O sea, sirve para algunas cosas, está bueno liberarse un poco, pero a veces hay que poner los sentimientos en el lugar correcto. Porque si los dejamos y les damos esta rienda suelta sin ponerlos en control, muchas veces nos puede llevar a tener problemas, como el ejemplo que cité en un video sobre Anakin y el tema de la ira y la ira que lleva al miedo. Y bueno, acá tienen el clip para que vean qué pasa cuando soltamos los sentimientos y no les ponemos un cierto control y balance. ¿Cómo te sientes? Frío, señor. ¿Miedo tienes? No, señor. Tu interior vemos. Atento con tus sentimientos. Tus pensamientos moran con tu madre. Yo pienso en ella. De perderla miedo tienes. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Es vital. El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento.
mucho temor siento. Ahora, muchos podrían pensar que si no les podemos controlar los sentimientos, se van por cualquier lado, entonces la solución es el otro extremo. O sea, el extremo opuesto, que vendría a ser la filosofía estoica. O sea, los estoicos creían que si el problema es dar rienda suelta a los sentimientos, bueno, la solución es no tenerlos. Sí, señores. Si su problema son los sentimientos, es mejor que ustedes no tengan sentimientos y logren lo que ellos llamaban la ataraxia. O sea, los filósofos estoicos, el ideal de un filósofo estoico, como por ejemplo Séneca o Marco Tulio, perdón, o Marco Aurelio o Marco Tulio Cicerón, ¿no? Romanos. Imagínense que una de las virtudes particulares de los romanos es lo que se llama la gravitas, o sea, este sentido de seriedad. Pero lograr la ataraxia que proponían los filósofos estoicos, como los que acabo de nombrar, era lograr esta cuestión de que no logro, o sea, no me inmuto por nada, nada me afecta. Como yo sé que tengo un destino inexorable que me va a acontecer, eran fatalistas, o sea, los estoicos, no me tengo por qué inmutar, porque de todas maneras voy a encontrar ese destino terrible. ¿No? Decían, somos un perro atado a la correa, a la carreta del destino que va cuesta abajo. Es excelente tener un estoico en tu fiesta, te vas a divertir mucho. Pero la cuestión es que esta ataraxia tampoco es saludable. De hecho, la salida para un estoico era el suicidio. O sea, cuando las cosas se ponían peliagudas, Séneca te decía, si querés suicidarte, está todo bien. Y no tengo que decirles por qué eso es un problema. O sea, no controlar tus emociones y no controlar la manera en que las cosas te afectan, sea, nada me importa, está todo bien, busquemos el placer, o sea, no tengo que dejar que nada me interese, o sea, tengo que controlarlo todo, tiene un problema, porque si ustedes se dieron cuenta, los extremos se tocan, y estoy tratando de que las cosas a mi alrededor no me afecten, porque en realidad, cuando miramos abajo de la máscara, ¿sí? Es que no sabemos cómo controlar cómo las cosas nos afectan. Y si nosotros queremos hablar de salud, también tenemos que hablar de una salud emocional. Y tenemos que tratar de hablar de cómo controlar, manejar, mejor dicho, no tanto controlar las pasiones, las emociones o los apetitos, ¿sí? Cuando hablo de apetitos, justamente estoy hablando de pasiones, emociones, pero en sentido filosófico. ¿Por qué les llamamos apetitos? Porque lo que apetecemos es el bien, como venía explicando desde antes. Entonces, la idea, ¿sí?, para la filosofía es que las emociones no tengan que ser ni como los estoicos, ni como los epicúreos. Yo tengo que poder controlar mis emociones de una manera racional de las mismas, ¿sí? No suprimiéndolas, no dejándolas andar por ahí, sino poniéndolas en el lugar que corresponden, porque la vida, ¿sí?, si nosotros tenemos emociones, fueron hechas para ser las emociones, ¿sí? Si las tenemos es porque son necesarias para vivir, ¿sí? Yo me acuerdo que mis padres, cuando yo era chica, tenían un libro, un cassette de autoayuda, donde había un venezolano que todo el tiempo nos estaba diciendo, cuando lo escuchábamos, cuando hablo de autoayuda, era como esos cursos de marketing que ahora los ves en Instagram, pero estos eran por cassette y te venían. Y el venezolano todo el tiempo estaba diciendo, pero ustedes lo tienen que vivir con pasión. Y decís, wow, qué entusiasmo. Sí, porque cada una de las cosas que nosotros hacemos las tenemos que vivir desde no solamente lo racional de entender, ¿sí?, sino también desde lo afectivo, ¿sí? Lo afectivo puede ayudarnos a conseguir las cosas o detenernos en nuestra meta. Si alguno de ustedes ha tenido que enfrentar un parcial mientras estaba teniendo una situación afectiva angustiante, ha sentido quizás hasta la contradicción de tengo
que mi mente tiene que poder entender esto, pero sin embargo tengo ganas de llorar por esto otro. Es importante que uno pueda y sepa manejar las pasiones. ¿Cómo se manejan las pasiones? Como les estaba diciendo, es buscando el equilibrio, es buscando encauzarlas, ¿sí? No tratando de eliminarlas como hacían los estoicos, no dándoles rienda suelta como hacían los epicúreos, sino poniéndolas en su lugar, ¿sí? ¿Y esto qué tiene que ver con cómo lo logramos? Lo logramos mediante el ejercicio de la virtud, ¿sí? Vamos templando, ¿sí? Mediante la virtud de la templanza, lo que nosotros sentimos afectivamente. Y vamos empezando a hacer que nuestra inteligencia trate de manejar nuestras emociones de una manera correcta. O sea, no se trata de reprimir o suprimir, sino, en términos psicológicos, se trata de sublimar y de encauzar, de poner las cosas en el justo medio, en el lugar que corresponde. Para eso voy a utilizar las virtudes, que son esta repetición de hábitos, ¿sí? Pero sobre todo para las emociones lo que yo necesito utilizar es la virtud de la templanza. La virtud de la templanza es una de las virtudes más especiales porque es la virtud que, si bien los epicúreos hablaban de esa templanza, solo la veían en cuestiones de, bueno, disfrutar hasta que no me afecte. Pero no se ponían a pensar que esa virtud es la que me conecta con la realidad. Para eso les voy a comentar sobre esta canción de La Oreja de Van Gogh que se llama Sola. Es un día de esos de la cama infinita y el café oxidado de ayer. Esta canción es de una chica, no dice si es modelo, pero podemos imaginar cuál puede ser su profesión o demás, que vive la buena vida. Pero se da cuenta de que esa buena vida solo muestra un silencio, un paisaje emocional vacío. Abro la ventana que me invita al silencio, mi paisaje emocional. Es más, está tan desconectada por este camino de placeres y de cosas que ha perdido su misma identidad, como lo muestra en este verso. Soy mi mirada sincera y ahora ya no sé quién soy. Tengo el corazón anestesiado. Entonces, ¿cuál sería la solución para esta chica que está atrapada en esta vorágine de cosas, que se encuentra tan sola aunque viva acompañada? La respuesta es la templanza, es el encontrar el equilibrio entre la búsqueda de los placeres y la búsqueda de las cosas arduas. Es lograr manejar la emoción de manera inteligente, logrando la unidad de las pasiones en busca del bien de cada uno y en busca de llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, como conclusión de este video y de esta parte, la conclusión es esta. Las emociones y las pasiones están presentes. De hecho, si quieren saber un poco más acerca de ellas, les dejo más videos abajo. Pero las emociones no tienen que ni ser, por un lado, reprimidas, ¿sí? Ni tampoco tienen que ser liberadas. Tienen que ser encauzadas mediante la virtud de la templanza. Y es muy importante que uno logre esto porque es así como se llega al equilibrio y a la salud, ¿sí? Porque como les dije, somos una unidad de cuerpo y alma, y si el alma está turbada y está cegada por las pasiones, el cuerpo también va a responder acorde. Entonces, la pregunta que les dejo para pensar es ¿cómo manejan ustedes sus emociones? ¿Logran encauzarlas o las emociones los nublan completamente? Bueno, mi nombre es Sol y nos vemos en el próximo Planeta de Delfos.